Bien, y ahora vas a escuchar una entrevista con Gabriel Zanotti. Él es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, profesor de Filosofía con dedicación full-time en la Universidad Austral y dedicación simple en el SEMA. Es director académico del Instituto Acton, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, una gran persona y para mí un gran amigo, así que estoy muy contenta de presentarles esta entrevista. En tu libro Crisis de la Razón y Crisis de la Democracia, sostenés que debido a un determinismo de un tipo de racionalidad propia de Occidente en estos últimos siglos, es consecuencia las actuales crisis de las democracias, ¿no? Y que en esto coinciden tanto pensadores de izquierda como algunos liberales. Entonces, ¿a qué tipo de racionalidad te referís? Bien, lo voy a decir de la manera más simple posible para que se pueda entender en todas las audiencias, ¿no? Me refiero a una manera de concebir la racionalidad humana como si la razón humana pudiera manejar a la sociedad como se maneja una máquina. Sí. Por eso esto también ha sido llamado ingeniería social. Algunos filósofos colocan el inicio de esta manera de pensar en los aspectos más violentos de la Revolución Francesa. Muchos de los filósofos que critican esto son filósofos de izquierda, como vos dijiste, sobre todo en la escuela de Frankfurt, pero lo que yo digo en el libro es que esto coincide con el diagnóstico que algunos pensadores liberales importantes hacen acerca de lo que significó la ingeniería social emergente de la Revolución Francesa. Me estoy refiriendo específicamente a Hayek y a Feyerabend, ¿no? Y por lo tanto, si bien estos últimos pensadores liberales clásicos no asumen el Marx que se asume en la escuela de Frankfurt, sin embargo, tienen de esta ingeniería social una visión igualmente negativa y coinciden parcialmente en el diagnóstico de lo que se podría llamar la burocratización del mundo más espontáneo de la vida, como el Estado y sus controles, sin darnos cuenta, sin dándonos cuenta en nuestra vida cotidiana, están abarcando los aspectos más libres, más espontáneos, más íntimos de nuestra vida, que es, y con esto concluyo esta parte, que es un precio que pagamos sin darnos cuenta cuando, dándonos cuenta, le pedimos al Estado que nos proteja de muchas cosas, y el precio que pagamos es, sí, yo te protejo, pero tengo que controlarte, ¿no? Claro, en ese sentido vos decís que ese es el sentido que vos le das de cómo impacta en nuestras democracias. Sí, porque esta oferta de protección y esta demanda de protección a nivel de salud, educación, seguridad social, economía, etcétera, implica el sobredimensionamiento de los poderes legislativos y ejecutivos, y ese sobredimensionamiento los lleva a un poder tal, a una acumulación de poder que ha llevado a las democracias actuales a que el nivel de gasto y de control que tienen los organismos estatales implica necesariamente, de algún modo, dado como es la naturaleza humana, un margen de corrupción inevitable, una danza de los grupos de presión alrededor de los poderes legislativos y ejecutivos. Fíjate, por ejemplo, cómo lamentablemente en los Estados Unidos el lobista se ha transformado prácticamente en una profesión, ¿no? Y esto luego lleva a que el gran público diga, los políticos son todos unos corruptos, la democracia es corrupta, no sirve para nada. Desilusión por la cual lamentablemente ya hemos pasado. Los autoritarismos posteriores a la Primera Guerra Mundial comenzaron con ese discurso y algunos otros más, y sigue sucediendo hoy. Hayek propone una reestructuración de la limitación de los poderes legislativo y ejecutivo en la democracia, que claro, en las repúblicas democráticas, en función no solamente en función de dos razones. Primero, una razón económica,
o sea, ese sobredimensionamiento de los poderes no funciona, lleva a la crisis, lleva a la imposibilidad de sostener económicamente estos estados providencia, como están sucediendo en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos con la deuda trillonaria acumulada que nadie sabe cómo va a ser pagada. Pero luego un motivo moral que, si querés, claro, no es muy adecuado para lo que Ortega y Gasset llamaría la rebelión de las masas, que demandan cosas sin mucha conciencia del precio que pagan, pero el motivo moral es la protección de las libertades individuales, cuya justificación es ética, ¿no? Así que bueno, por ahí va la cuestión. Vos también te referís a que de a poco se han ido como abandonando esos ideales liberales clásicos que fueron los forjadores de la Constitución por ahí norteamericana, en la cual se basa la nuestra de 1853. Y ese abandono o esa pérdida o esa desidia, ¿de dónde viene? ¿Viene del mismo ciudadano? Yo creo que, por un lado, vuelvo a decir que hay como una oferta y demanda extraña, asistemática, desordenada, una oferta y demanda de ideologías de protección. Claro. Esto es, por un lado, si querés, las ideologías socialdemócratas, con buena intención, ofrecen al ciudadano que el Estado lo proteja absolutamente en salud, educación y seguridad social, lo cual implica que decisiones muy íntimas de la persona con respecto a esos temas quedan en manos de la burocracia estatal. Y el ciudadano, porque está un poco dentro de la naturaleza humana, pide, demanda esa protección. O sea, esa oferta encuentra demanda y esa demanda a su vez retroalimenta esa oferta de protección. Cuando digo oferta de protección, quiero decir el político que dice: yo te voy a dar más salud, yo te voy a dar más educación, yo te voy a custodiar en esas cosas. El precio no solamente es luego una crisis económica total, sino que finalmente nos encontramos dentro de una red de la cual no podemos salir, y nos damos cuenta de eso cuando de repente nuestros más caros valores están puestos en tela de juicio. Por ejemplo, yo no sé en qué medida, voy a dar un ejemplo muy delicado, ¿no? Sí. Algunas organizaciones cristianas han apoyado la intromisión del Estado en materia de salud. Posiblemente la han apoyado, pero luego cuando eso implica el precio de que el Estado dice: bueno, entonces yo te voy a obligar a un determinado seguro de salud que tiene servicios de servicios de salud reproductiva, entonces ahí las organizaciones cristianas dicen: no, libertad de conciencia, libertad de esto, pero cuidado, eso se tendría que haber dicho antes de aceptar la protección. El que te protege te va a proteger según su criterio. Claro. Entonces es muy importante defender la autonomía de ciertas organizaciones privadas en esos ámbitos con respecto al monopolio estatal en esas cuestiones. No sé si el ejemplo fue relativamente claro, ¿no? Sí. ¿Y lo mismo pensás en cuanto a la educación? En cuanto a la educación es exactamente lo mismo. El Estado va avanzando, monopoliza planes y programas de estudio, pero cuando luego esos planes y programas de estudio son contrarios a principios fundamentales de determinados grupos, recién ahí esos grupos se dan cuenta de que han perdido su libertad educativa. Pero ya la habían perdido cuando aceptaron que el Estado pudiera controlar monopólicamente los planes y programas de estudio. ¿Te das cuenta? Entonces es un tema del cual hay que tomar conciencia antes. Sí, totalmente, sobre todo porque si el Estado tiene el monopolio de la educación, también el Estado tiene la potestad de brindarte o no las herramientas para que seas capaz de discernir cuánta libertad tenés o dejas de tener, ¿no? Es que en la Argentina ha sucedido una ilusión óptica. Como a partir de los años 60 se logró la organización de las instituciones privadas de enseñanza, comillas, con gestión propia, se creyó que eso era libertad de enseñanza. Sin embargo, esas instituciones tenían que cumplir con los planes oficiales estatales. Sí. Claro, mientras los planes oficiales estatales, obligatorios para todas las instituciones privadas,
estaban hechas por personas con relativa buena formación, etcétera, etcétera, bueno, nadie se daba cuenta, pero el monstruo estaba listo. Claro. Y cuando ideologías totalitarias y totalitarias toman el gobierno, imponen todo ello a partir de esa organización estatal que ya está construida, entonces ahí las personas recién ahí se dan cuenta de lo que han perdido. ¿Ah? ¿Y crees que en América Latina estos hiperpresidencialismos y todos estos gobiernos más bien progresistas que han tomado el poder los últimos tiempos tiene que ver con esta crisis de la racionalidad que vos nombrás en tu libro? Sí, totalmente, porque por un lado, las masas, de alguna manera, como explican Freud, Erich Fromm, de alguna manera también Ortega Gasset, las masas entronizan a el Estado como el Padre Todopoderoso, ¿no? Dicho en términos más psicoanalíticos, lo erigen en tótem, ¿no? En el Padre Todopoderoso. Y esto explica la masificación, la alienación de grandes sectores de la población con respecto a los líderes autoritarios, a los cuales demandan, quieren, vitorean y votan. Pero por el otro lado, la falta de instituciones firmes, esas que Hayek trata de reincorporar, también produce un caldo de cultivo. Esa anomia institucional es un caldo de cultivo óptimo para el surgimiento de este tipo de dictadores. Y por último, ideologías explicadas por señores con saco y corbata, 8 doctorados y 5 idiomas, ideologías que entronizan el poder del Estado, son también el caldo de cultivo para que los intelectuales justifiquen este tipo de cuestiones. Así que entre las tres cosas, el panorama no podría ser peor. Sí, sí. Y Gabriel, en el libro vos planteás una serie de propuestas de reformas institucionales que ya al principio de la entrevista un poco las nombraste, de la mano de Hayek, sí, y Buchanan. ¿Cuáles son, sí, esas reformas que ellos plantean? Sí, fundamentalmente, lejos de pensar que lo que estoy diciendo llevaría a un estado mínimo donde el Estado abandonaría a su suerte a las personas con menores recursos, lo que ellos proponen es que todas las funciones sobre salud, educación y seguridad social, aparte de los temas monetarios y económicos, sean sacadas de la órbita de los gobiernos nacionales o federales en términos norteamericanos, pero que sean devueltas a la autonomía de los gobiernos municipales. Sí. Estos gobiernos municipales tendrían la facultad, no la obligatoriedad, de proveer ciertos bienes públicos en esas materias con ciertas condiciones. Estas condiciones serían, por ejemplo, no de manera monopólica, no financiados con impuestos que no correspondan a lo que los ciudadanos del municipio hayan votado, no financiados por impuestos progresivos a la renta, sí, que en definitiva son los gobiernos que están adicionales, más cercanos a sus ciudadanos, ¿no? Es mucho más cercano un gobierno municipal al vecino de su municipio que el vecino implica, con el gobierno nacional. Eso implica, ahí está, un control del gasto. Los gobiernos municipales tienen tendencia a gastar menos en la medida que todo gasto tiene que ser votado con un determinado porcentaje por sus ciudadanos. Eso es un principio de finanzas públicas que Buchanan explica muy bien y Hayek también lo toma. Y a su vez tienen que ser servicios desmonopolizados, o sea, un municipio puede tener un sistema de salud, pero debe dejar a la libre iniciativa privada competir libremente con ese sistema de salud. Lo mismo en materia educativa. Bien, pero la propuesta, además, la sagacidad constitucional de Hayek y de Buchanan consiste en decir que estas condiciones que debe cumplir el municipio para proveer esos bienes públicos deben ser elevadas a nivel constitucional. Claro. O sea que el ciudadano estaría constitucionalmente protegido de la extralimitación de los poderes municipales para que no se conviertan en pequeños soviets. Bueno, como ven, esto de alguna manera, primero organiza el gasto de manera mucho más racional y cumple perfectamente, y esto Hayek lo dice en estos términos, con el principio de subsidiariedad, porque el gobierno federal entonces no va a hacer lo que el gobierno municipal puede hacer,
Y el gobierno municipal, a su vez, no va a eliminar las iniciativas privadas de los ciudadanos porque no puede hacer nada de manera monopólica. Por lo tanto, me parece que la propuesta de Hayek elimina la dicotomía Estado-no Estado. La cuestión es muy simple, Estado federal no, Estado municipal sí, con ciertas condiciones elevadas a nivel constitucional. Esto fue escrito ya en el 73, y yo en todas las charlas que doy en América Latina digo, tenemos que estudiarlo, readaptarlo para nosotros, y es una de las mejores cosas que se pueden hacer en política, es ver cómo podemos adaptar la propuesta de Hayek a nuestras propias instituciones. No basta con buenas intenciones, y menos aún basta con el gran supuesto estadista salvador, ¿no?, que va a hacer todo desde su buena voluntad, pero sin una reforma institucional. Y cuando él se vaya, los problemas siguen igual o peor. Así que yo creo que esto hay que estudiarlo y adaptarlo a América Latina, pero además, vuelvo a decir, estas propuestas de Hayek y de Buchanan sirven para solucionar la crisis global de la democracia constitucional. Estas propuestas ellos las escribieron para Estados Unidos y Europa en los años 60 y 70. Y las predicciones que ellos hicieron de crisis del sistema constitucional, lamentablemente las estamos viendo hoy en ambas regiones. La crisis del Estado-Providencia en Europa es una corroboración terrible y dramática de las propuestas, de las predicciones hayekianas, ¿no? Me dan pena esa serie de personas que salen a la calle indignadas porque ya no tienen la protección del Estado. ¿Pero qué pretendían? El Estado no es Jesús en la boda de Caná, no puede multiplicar los bienes y servicios de la nada. Eso es justamente la rebelión de las masas frente a las falsas promesas de las ideologías que prometen un mundo sin escasez. Sí, como una falsa autonomía también, ¿no? Gabriel, ¿y hay algún tipo de gobierno que haya implementado o haya aprobado este tipo de reformas? ¿Conoces alguna realidad? Eso es muy interesante, porque a pesar de que en Argentina es muy antipático decirlo porque es un país muy antinorteamericano, Estados Unidos comenzó así, comenzó con un gobierno federal que se ocupaba de ciertos aspectos mínimos pero importantísimos de defensa común, etcétera, etcétera, y con unos municipios que tenían una autonomía muy importante del gobierno federal y proveían bienes y servicios. Por ejemplo, la tradición educativa de Estados Unidos es totalmente municipal. Así que esto no es una nueva teoría, fue la gran experiencia norteamericana, hasta que sucesivamente ellos también fueron perdiendo este sistema por la retroalimentación de los poderes del gobierno federal, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, el New Deal y el nacimiento del welfare state. Por lo tanto, en última instancia, esto ya ha sucedido, es cuestión de volver y adaptar esto luego a ciertas regiones que nunca lo tuvieron. Sí, de hecho en el libro vos lo planteás, ¿no? Que esos principios se tuvieron en un momento y que luego se fueron perdiendo. Sí, eso lo digo, pero en América Latina no es cuestión de volver, es cuestión de comenzar de alguna manera, alguna vez. Y bueno, yo no pierdo las esperanzas en eso, porque además, si no de lo contrario, entramos en el antisistema, en la revolución, que solamente retroalimenta la violencia, que es típica de América Latina. O sea, esto hay que hacerlo desde dentro de los sistemas, progresivamente, pero hay que hacerlo. La Argentina a veces ya ha ensayado algunas propuestas de regionalización. Algunos bienes y servicios han intentado que volvieran a las provincias o a los municipios, pero ¿por qué todo ha fracasado? Porque el sistema de coparticipación federal argentino implica que todos los gobiernos provinciales y municipales dependen de las dádivas del gobierno federal, con lo cual se acaba totalmente cualquier tipo de libertad política y de autonomía administrativa regional. Entonces, por ejemplo, ¿por dónde hay que comenzar en la Argentina? Por la reforma inmediata, importante, del sistema de coparticipación, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que con este criterio vos verías con buenos ojos aquel proyecto que se discutió este año sobre el tema de las policías comunales, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que sea comunal, salvo se demuestre lo contrario, es preferible. Exactamente.
Bueno, Sí, sí, estamos a años luz, ¿no? De estas reformas que proponen Hayek y Buchanan, por lo menos hoy, que tenemos un Estado sí, que cada vez tiende a sí. ser más grande y quiere ser más grande, ¿no? Pero una manera de limitar la velocidad de la luz, siguiendo tu ejemplo, es por lo menos comenzar a debatir el tema, Sí. ponerlo como debate, quiere decir, instalar el tema, ¿no? Ujú. Pero instalarlo bien, porque yo me acuerdo una vez en un curso de posgrado, un alumno me dijo, eso ya se hizo. Y yo tuve que contestar, bueno, en la medida que ya se hizo muy mal. Mm. ¿O qué significa hoy el gobierno nacional todopoderoso que tenemos? Quiere decir que no se hizo nada. Mm. Entonces, yo diría volver a instalar este debate, ¿no? Mm. Eh, Y Gabriel, ante el y yo creo que debate, muchas... sí, te escucho, te escucho. sí, decime. No, que ante el debate, Y yo creo que muchos... ¿Sí? te decía que ante el debate, por ejemplo, de respetar las constituciones que tienen, no sé, 200 años en una república y su limitación a la democracia o a la práctica de la democracia en el día de hoy. ¿En qué lugar te pones? ¿Sos de los que cree que como esos que dicen, no puede ser que vivamos en una democracia diagramada por ilustres muertos y no podamos discutir las constituciones actuales? ¿Vos en qué lugar te pones ahí? Bueno, yo creo que en el caso argentino, la Constitución de 1853-60 fue escrita con un auténtico espíritu federal y de limitación de los gobiernos nacionales. Ya sufrió reformas que satisfacerían el otro lado, como por ejemplo la reforma del artículo, por ejemplo el artículo 14 bis o ciertas reformas del año 94. Eh, eh, no propongo volver exactamente de un plumazo a la Constitución del 53-60, pero por lo menos no agravar la cosa. O sea, la Constitución que tenemos, aún con todas sus reformas, mantiene su espíritu originario. Y yo creo que aquí no es cuestión de decir lo viejo o lo nuevo, es cuestión de estudiar un poco qué significa la técnica de las redacciones constitucionales. Así que a mí me parece que la Constitución de Estados Unidos o la de Argentina de 1953 están bien redactadas desde el punto de vista de la técnica del derecho constitucional. No es cuestión de nuevo o viejo, es cuestión de lo que está bien o mal hecho, porque estas cuestiones no son arbitrarias. A vos que te gustan las ciencias sociales no son como las ciencias naturales, pero eso no implica decir que las ciencias sociales sean arbitrarias. Por ejemplo, un principio básico de redacción constitucional es que mientras que los ciudadanos son libres para hacer todo aquello que no está prohibido, los gobiernos están habilitados para hacer solamente lo expresamente atribuido por la Constitución. Por algo se dice atribuciones del Poder Ejecutivo, lo cual implica que cuando el texto constitucional dice las atribuciones son 1, 2 y 3, si no sigue diciendo, eso no quiere decir que la 4 y la 5 y la 6 están habilitadas, al contrario, están prohibidas. Claro. Esto es elemental, la diferencia entre el derecho constitucional y el derecho penal privado, que deja a los ciudadanos libres en todo lo que no está específicamente redactado. En el derecho constitucional es al revés, el gobierno tiene prohibido hacer todo lo que no está explícitamente atribuido. Bueno, esto que estoy diciendo es el ABC, pero muchas personas que dicen, redactemos cosas nuevas, lo ignoran. Hay constituciones latinoamericanas o provinciales que son cualquier cosa. No tienen conciencia de lo que significa un tipo jurídico. Dicen, el gobierno debe proveer la felicidad, el gobierno debe ocuparse de que los niños estén bien, pero ¿qué significa todo eso? Es cualquier cosa. Y deja a las manos de los gobernantes desatadas de manera totalmente arbitraria. O sea, eso significa carecer de conciencia jurídica, técnica, desde el punto de vista constitucional. Así que no es que yo me ponga del lado de lo viejo, me pongo del lado de lo jurídicamente admisible. Está bien. Sí. Bueno, también en tu libro hablas de Feyerabend y su descripción de una inmadurez frente a la ciencia, ¿no? Como que la ciencia había sido en su momento el gran ídolo, entre comillas. ¿Vos cuáles son los ídolos que ves que nos dominan ahora? Bueno, me parece que sí en este momento al problema de Feyerabend y la ciencia,
yendo a cosas más sencillas, yo creo que en todos los lugares del mundo hay una tendencia de las masas a idolatrar un determinado gobernante como aquel que va a ser el gran proveedor, ¿no?, de un mundo de abundancia, que vos sabés, eso tiene sus raíces psicológicas en las teorías de la alienación de Freud. O sea, lamentablemente, idolatrar, entronizar como Dios a los gobernantes es una cuestión que está en la naturaleza humana y solamente instituciones firmes pueden ser un dique que contenga esa tendencia. Por el otro lado, yo coincido con las críticas a la cultura del espectáculo que habitualmente están hechas por buenos pensadores de izquierda. La diferencia es que no llamo al Estado para solucionarlo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que gran parte de la labor del filósofo es la educación moral del ciudadano, llamarlo a la reflexión crítica, porque el nivel de idolatría de ciertos personajes que son prácticamente un modelo de todo lo penoso y ridículo que la naturaleza humana puede hacer, es una retroalimentación de ese ciudadano que luego entroniza al Estado, ¿no? Así que ahí la filosofía, la religión, tienen un deber de educación del ciudadano, no tal vez en el sentido sarmientino, no caigamos en el racionalismo que se va a poder hacer desde las escuelas, pero sí desde nuestra acción educativa cotidiana, ¿no? Sí, no doy ejemplos para que nadie se ofenda, ¿no? Está bien. Bueno, ya para terminar, Gabriel, también en el libro hablas de la moral kantiana y de ese ideal de la paz perpetua, ¿no?, entre las naciones. Sí. Pensando en esto, digo, ¿qué reflexión te merece todo lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente, tanto en la Franja de Gaza como el problema de los crímenes que están cometiendo algunos grupos extremistas islámicos para con miembros o sectores de otras religiones o creencias? Sí. Bueno, por más que muchos autores posmodernos critiquen a Kant como un autor muy ilusorio, muy utópico, me parece que él era mucho más práctico de lo que se suponía. Él dijo y predijo que las democracias constitucionales, que las repúblicas constitucionales no podían y no iban a entrar en guerra entre sí. Y esa predicción se ha cumplido. Las guerras son habitualmente, o yo me atrevería a decir casi siempre, fruto de los nacionalismos que pretenden expandir una falsa idea de nación con las guerras de conquista, y por lo tanto, a ver, la predicción es la siguiente: en la medida que las repúblicas democráticas se vayan expandiendo, las guerras van a ser menores, y en la medida en que las repúblicas democráticas se vayan convirtiendo en tiranías encubiertas, las guerras van a ser mayores. Lamentablemente, yo creo que, y ahora voy a bajar a tierra un poquito más, yo creo que no todos, pero sí gran parte de las naciones islámicas no han tenido el proceso de secularización sano que ha tenido que tener el cristianismo, donde hubo una distinción entre iglesia y Estado y una declaración de libertad religiosa. Algunas naciones islámicas, en cierta medida, muy pocas, están en ese proceso, pero gran parte no. Y yo creo que en ese sentido, independientemente de los lamentables aspectos prácticos, porque el derecho a la legítima defensa nunca se puede negar, lo que mejor se puede hacer desde la filosofía es llamar a los pensadores islámicos a que ellos mismos sean los autores de su propio proceso de sana secularización, claro, y que ellos mismos defiendan la libertad religiosa y la distinción entre el Estado y la Iglesia, sea cual fuere. O sea, yo creo que urge hablar con los pensadores islámicos más lúcidos para que ellos se sumen a los llamados a la libertad religiosa y a la paz y sean educadores de sus propios pueblos. Claro. De lo contrario, a ver, en todas las expresiones monoteístas ha habido fundamentalismos, ha habido extremismos fanáticos. Lo que pasa es que tanto judaísmo como cristianismo, que al final
de cuentas son la misma cosa, han tenido un proceso de secularización. Bueno, el islamismo se tiene que sumar. Espero que esto suceda porque las guerras actualmente, vuelvo a decirlo, no son ninguna tontería. Pueden derivar en cosas dramáticas, en casi la autodestrucción de la humanidad. Así que urge el llamado a los pensadores islámicos a que ellos mismos sean los protagonistas de su propio proceso de secularización, que ellos mismos sean los que denuncien firmemente la violencia de sus propios grupos extremistas. Definitivamente, porque si no siempre va a ser ellos, nosotros, cristianos, musulmanes, Occidente y Oriente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y yo tengo, y vos esto lo sabés por historia de la filosofía, creo que los islámicos tienen en su propia tradición la suficiente filosofía para hacer esto. Entonces, por eso los estoy llamando. Finalmente, el islamismo es una de las tres grandes religiones monoteístas de Occidente, forma parte de la historia de Occidente, y alguien me va a decir, bueno, pero hasta ahora la relación entre cristianismo y el islamismo ha sido todo un desastre. Sí, pero estamos en el momento de que la cosa cambie. Finalmente el cristianismo tuvo, aunque tardó, su proceso de secularización. Bueno, el islamismo ha llegado la hora que lo tenga. Ese es el punto. No importan los siglos anteriores. Los cristianos también en los siglos anteriores han sido muy violentos. ¿Okay? Sí. Los cristianos no nacimos con el Vaticano II, pero finalmente lo tuvimos. Bueno, es la hora de que lo tengan los islámicos, ¿no? Gracias, Gabriel. Bueno, ha sido un gusto compartir esto contigo, Cata. Sigo a tus órdenes todas las veces que quieras.